Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hacer esta oración. Continuamos de visita en el oratorio del colegio y ahora estamos desde una posición un poco distinta. Quise grabar aquí para que tú tuvieras una visión un poco más cercana de lo que está en el altar en el momento de la misa. Bueno, como puedes ver, aquí tenemos el misal, por acá tenemos el cáliz, el copón. Aquí no alcanzas a ver, pero tenemos las vinajeras y el lavabo. Son los utensilios que normalmente utilizamos en la misa. Se utilizan en diferentes partes de la misa. Vamos a hablar hoy de la estructura de la misa. Pues, ¿por qué se celebra la misa así como tú y yo la conocemos? Así con esas partes que tiene la misa. Pues resulta que hay un testimonio, fíjate nada más, hay un testimonio desde el siglo II, es decir, del año 100 y poquito, de un señor que se llama Justino. No es un señor cualquiera, es un santo, mártir. San Justino mártir dejó escrito en su diario un testimonio de qué es lo que vivían los primeros cristianos. Es un testimonio donde se narra que se reunían los apóstoles, los seguidores de Cristo, se reunían todos, se leía la palabra de Dios. Él no lo llama evangelio como tal, porque todavía no se llamaban así, pero él decía, leemos las cartas de los apóstoles, haciendo referencia a que son los apóstoles los que habían escrito la vida de nuestro Señor. Dice, nos juntamos, nos reunimos el día del domingo, todos, y ahí leemos las cartas de los apóstoles. Después de leer las cartas de los apóstoles, el que preside la Eucaristía, el sacerdote, nos invita a imitar con nuestra vida todo lo que acabamos de leer. Una vez que estamos todos ahí reunidos, después de que nos han invitado, pues todos nos unimos en oración y pedimos por las necesidades de cada uno de nosotros y de todos los ausentes también, de todos los que no pudieron venir a esta celebración. Continúa la narración de San Justino, porque dice, después, ahí todos reunidos, se entregan al que preside, al sacerdote, las ofrendas del pan y el vino. El sacerdote las toma, las ofrece al Padre, reza sobre ellas, y después de haber rezado sobre esas ofrendas, ya que han sido eucaristizadas, así le llama, ya que han sido ofrecidas a Dios, esas ofrendas después las reparte entre nosotros para que todos recibamos un poco de ese pan bendito, que es el cuerpo de Cristo. Todos, una vez que hemos comulgado, se recoge lo que sobró y entonces los llamados diáconos toman eso sobrante y lo llevan a las personas que no pudieron estar en la misa, a los enfermos y los ancianos. Todos damos gracias a Dios y nos regresamos a nuestras casas a seguir intentando dar testimonio de la vida de Cristo. Más o menos eso es lo que nos cuenta San Justino en su narración de lo que era la misa en el año 100, poco después del año 100. Bueno, pues nosotros, si pusiste atención, es más o menos la misma estructura que tiene la misa que nosotros vivimos ahora. 2000 años y la misa sigue igual. ¿Y qué crees? Que es la misma estructura que tiene la misa celebrada por Jesucristo. Vamos a hacer un poquito de memoria, vámonos un poquito para atrás. Acuérdate de ese momento en que Jesús resucitó y de los discípulos de Emaús. ¿Te acuerdas de los discípulos de Emaús? Aquellos que iban caminando hacia Emaús precisamente después de que habían pasado tanto tiempo con Cristo y después de haberlo visto morir en la cruz. Ellos se van tristes porque Cristo murió. En medio del camino se les acerca Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Y les empieza a preguntar qué hablaban del camino. Ellos le cuentan de sus tristezas y Jesús, sin que supieran que era Jesús, les dice, ¡ay, qué torpes son! Y les empieza a explicar las Escrituras. Les empieza a explicar todas las Escrituras que hablaban de Jesús y de lo que iba a ser Jesús, el Mesías, el Redentor del mundo. Llega un momento donde se hace de noche y se detienen en una posada. Le dicen, Señor, quédate con nosotros. No saben que es Jesús todavía. Y en el momento de la cena, dice el Evangelio, que en el momento de la cena, el invitado, el hombre que no sabían quién era, tomó pan, dio gracias al Padre, lo partió
Y en ese momento los discípulos reconocieron que era Jesús al momento de partir el pan. Aquí encontramos dos momentos clave de la celebración eucarística: la lectura de la palabra de Dios y su explicación, primer momento, y el segundo momento, la parte eucarística, la liturgia eucarística, la fracción del pan, el momento en que se consagra ese pan, se ofrece al Padre y se reparte para la comunión. Esos dos momentos, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, son los mismos momentos que vivimos ahora en día. 2000 años y la misa no ha cambiado. Han cambiado pequeños detalles por aquí, por allá, que han hecho que la misa sea un poquito más completa, pero la parte esencial es la misma. Básicamente ahora se habla que la misa tiene 4 partes. La primera es la liturgia de entrada, los ritos iniciales, donde le pedimos perdón al Señor y nos preparamos para participar en la misa. La liturgia de la palabra, donde se lee la Biblia, en primer lugar el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Después el sacerdote lee el Evangelio y nos invita a imitar a Cristo con la homilía. Se pide al Señor por todos, la oración de los fieles. Y la tercera parte, la liturgia eucarística, donde esas ofrendas se entregan al Padre, se consagran por parte del sacerdote y se distribuye la comunión entre todos los asistentes. Se reserva un poco de esa comunión en el sagrario para poder llevarla a los enfermos y a los que no pudieron venir. Y la cuarta parte de la misa, el rito de despedida, donde se da la bendición a todos y se les invita a que imiten con su vida lo que acaban de escuchar y celebrar. Tenemos ahí, pues, esas son las 4 partes de la misa que vale la pena que tú te acuerdes. Son 2, unos iniciales y otra despedida, que sirven para darle un poquito más de cuerpo, un poquito más de forma, pero las partes esenciales de la misa son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, donde la liturgia de la palabra se anuncia la salvación de Cristo, la salvación que Dios ha traído al mundo, se anuncia, se lee, se proclama al mundo, y en la liturgia eucarística se realiza esa salvación. ¿Por qué se realiza? Porque en ese momento de la celebración de la misa, acuérdate que sucede otra vez el sacrificio de Cristo en la cruz. Y obtenemos otra vez todos esos dones, toda esa gracia que Dios nos ha conseguido por entregarse por ti y por mí. Se anuncia y se realiza el mismo misterio de salvación. Vamos a darle gracias a Dios por esta maravilla de sacramento que nos dejó. Más bien, que se quiso quedar con nosotros en la Eucaristía. Y le pedimos a la Virgen María que nos ayude a conocer cada vez más y a vivir en profundidad la Santa Misa. Te invito a que, como ya lo hemos hecho otros días, les pongas este video a tus papás y que entre todos en familia vayan conociendo un poco más lo que significa la misa para nosotros. Y no solo lo que significa para nosotros, sino lo que es la Santa Misa, que nos viene muy bien conocerla cada vez más en profundidad. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.